Los pterosaurios dominaron los cielos 115 millones de años. Desde principios del Triásico hasta principios del Cretácico, fueron testigos de una gran diversidad morfológica y de un aumento en las tasas netas de diversificación en la evolución de los pterosaurios. Los pterosaurios, primeros vertebrados voladores, experimentaron un periodo de florecimiento de 115 millones de años antes de entrar en una fase de declive gradual. Sin embargo, durante este último periodo, su diversidad fue decreciendo progresivamente. Ahora, un estudio atribuye parte de este declive a la evolución de las aves, que se convirtieron en sus competidoras. Al decir aves, cabe recalcar que nos estamos refiriendo específicamente a los dinosaurios aviares de ese tiempo, que serían las aves que hoy conocemos. El estudio, realizado por investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias, ha analizado conjuntos de datos sobre los pterosaurios en diversos momentos de su evolución, prestando especial atención a su tamaño y disparidad morfológica, es decir, cuánta variedad había. Los resultados muestran que, durante la mayoría de su historia, los pterosaurios evolucionaron en tamaño y complejidad y se diversificaron, pero que a finales del Cretácico, esta tendencia se invirtió y su diversidad se redujo. ¿Por qué los pterosaurios entraron en declive? Siempre se ha presentado a los pterosaurios como los amos de los cielos durante la era de los dinosaurios, por lo que puede parecer sorprendente que las aves, que eran prácticamente recién llegadas al escenario evolutivo, les pudieran disputar la corona. Y efectivamente, durante millones de años, los pterosaurios mantuvieron su dominio, pero esto se debía principalmente a que su tamaño era significativamente mayor que el de las aves por aquel entonces. Sin embargo, los datos muestran que a lo largo del Cretácico, el número y variedad de pterosaurios gigantes disminuyó progresivamente. Esto parece suceder contemporáneamente a una disminución general de la biodiversidad en ecosistemas terrestres a partir del Cretácico medio. Los investigadores apuntan como posible causa a ambos fenómenos, a una reducción de la masa de tierra emergida y a su tamaño. Si esta hipótesis fuera correcta, la razón por la que los pterosaurios entraron en declive habría sido precisamente el gran tamaño que habían alcanzado, ya que las especies de mayor tamaño son las que más sufren los efectos de una reducción de terreno disponible, incluso si son voladoras, ya que necesitan la tierra para alimentarse y nidificar. ¿Aves y pterosaurios compitieron por el dominio de los cielos? Los datos del estudio muestran que a principios del Cretácico predominaban los pterosaurios de gran tamaño, mientras que las aves ocuparon el nicho que estos habían dejado libre como depredadores voladores de menor tamaño. También habían pterosaurios de menores dimensiones, pero eran menos y poco variados. En cambio, a finales de la era de los dinosaurios, aunque aún habían pterosaurios gigantes, eran una minoría debido a la disminución de la tierra emergida. La mayoría de ellos eran de un tamaño más similar a las aves, y esto les situaba en un plano de competencia. Estos dos factores combinados, la presencia de nuevos competidores y la imposibilidad de alcanzar mayores dimensiones, podrían haber sido la causa de su declive final. No se puede decir que las aves y los pterosaurios fueran rivales en el sentido de ser competidores directos en el mismo nicho ecológico, ya que los pterosaurios se extinguieron antes de que las aves modernas evolucionaran durante el periodo Cretácico. Cuando los pterosaurios estaban en su apogeo, las aves primitivas ya existían. Las aves primitivas, conocidas como avialanos, compartían algunos rasgos con los pterosaurios y otros dinosaurios, como el desarrollo de plumas y estructuras esqueléticas adaptadas para el vuelo. Aunque las aves primitivas tenían capacidades de vuelo, los pterosaurios eran los únicos vertebrados voladores dominantes en ese momento. A pesar de que compartían algunos rasgos, los pterosaurios y las aves primitivas diferían en muchos aspectos anatómicos y ecológicos. Los pterosaurios eran reptiles voladores, con alas membranosas sostenidas por un cuarto dedo alargado, mientras que las aves primitivas tenían alas cubiertas de plumas y una estructura esquelética de ala más similar a las aves modernas. A medida que los pterosaurios se extinguieron a finales del Cretácico, las aves evolucionaron y se diversificaron rápidamente, ocupando nichos ecológicos que antes estaban ocupados por los pterosaurios. Las aves se convirtieron rápidamente en los vertebrados voladores dominantes y han prosperado desde entonces. En resumen, aunque las aves primitivas coexistieron con los pterosaurios, no eran rivales directos en el sentido de competir por los mismos recursos y nichos ecológicos. Las aves evolucionaron y se diversificaron después de la extinción de los pterosaurios y se convirtieron en los vertebrados voladores dominantes en la actualidad. Una ventaja significativa que tenían los pterosaurios más grandes era su velocidad de vuelo en comparación con los avialanos.
Las estimaciones sugieren que los pterosaurios más pequeños, como los pterodáctilos, podrían haber volado a velocidades de alrededor de 25 a 35 kilómetros por hora. En cambio, los pterosaurios más grandes, como el Quetzalcoatlus, que tenía una envergadura de alas de hasta 10 a 11 metros, podría haber alcanzado velocidades de vuelo mucho más altas. Algunos estudios sugieren que estos pterosaurios gigantes podrían haber volado a velocidades de hasta 80 a 100 kilómetros por hora. Es importante destacar que estas estimaciones se basan en modelos biomecánicos y comparaciones con aves y murciélagos modernos, ya que no existen registros directos de la velocidad de vuelo de los pterosaurios. Además, es posible que diferentes especies de pterosaurios hayan tenido diferentes habilidades de vuelo y velocidades máximas según su morfología y estilo de vida. Los avialanos son un grupo de dinosaurios que incluyen a las aves modernas y a sus antepasados más cercanos. Las aves son conocidas por su capacidad de vuelo y por su diversidad en cuanto a tamaño y morfología, lo que también implica diferencias en sus velocidades de vuelo. Las aves más pequeñas pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en vuelo recto y aún mayores en picada. En cambio, las aves más grandes suelen volar a velocidades más moderadas, de alrededor de 40 a 50 kilómetros por hora. Es importante destacar que la velocidad de vuelo de las aves puede variar significativamente según la especie y el tamaño. Algunas aves planeadoras, como los albatros, pueden cubrir grandes distancias con muy poco esfuerzo y volar a velocidades más bajas, aprovechando las corrientes de aire. ¿Cuáles son las presas por las cuales competían las aves y los pterosaurios? Dado que los pterosaurios se extinguieron antes de la evolución de las aves modernas, no hubo una competencia directa entre ellos por presas específicas. Sin embargo, es posible que hayan tenido un solapamiento en los recursos alimentarios, ya que ambos eran animales voladores que habitaban en los mismos ecosistemas. Durante el periodo Cretácico, cuando los pterosaurios estaban en su apogeo, había una amplia gama de presas disponibles en los ecosistemas, como pequeños reptiles, peces, invertebrados acuáticos e incluso algunos pequeños dinosaurios terrestres. Los pterosaurios, con su capacidad para volar y sus adaptaciones especializadas, habrían cazado y se habrían alimentado de estas presas, aprovechando su habilidad para desplazarse en el aire y capturar alimentos en vuelo o desde la superficie del agua. Por su parte, las aves primitivas, aunque no estaban tan diversificadas como lo están las aves modernas, también habrían tenido una variedad de presas disponibles, incluyendo insectos, pequeños reptiles, peces y pequeños vertebrados terrestres. Es posible que las aves y los pterosaurios hayan tenido cierto grado de solapamiento en las presas, especialmente en los recursos aéreos y acuáticos. Es importante tener en cuenta que el registro fósil proporciona una imagen limitada de las interacciones ecológicas entre los pterosaurios y las aves primitivas. Las reconstrucciones precisas de sus nichos ecológicos y de las presas específicas por las cuales compitieron son difíciles de determinar. La comprensión detallada de las relaciones entre los grupos de animales extintos se basa en gran medida en la interpretación de los fósiles disponibles y en la extrapolación a partir de las características anatómicas y ecológicas observadas en sus descendientes actuales o grupos relacionados. Si bien las aves no mataron a los pterosaurios, tuvieron un papel importante en su extinción. Puedes aportar al tema aquí abajo en los comentarios. Además, si tienes una sugerencia para un siguiente video, deja abajo tu sugerencia y la tomaré en cuenta. Hasta luego.